Es la tercera clase del curso de Introducción al Lenguaje de Animación, como lo vio en la UNAM. Si no han visto los primeros 2 videos, les recomiendo mucho que lo hagan porque hay una lógica que tenemos que entender para poder absorber mejor el conocimiento. Hoy vamos a hablar de semiótica visual y se va a poner muy bien. Vamos a verlo. Nicolás Menard tiene trabajos en Vimeo muy interesantes. Yo les recomiendo mucho Wednesday with Godard. Recordemos los 3 cortometrajes que vimos ayer: Pas de Deux, el de la danza, el de Va, de Syriac, del borrego, y el video de Michel Gondry, de Star Guitar. ¿En qué se diferencia de manera contundente este cortometraje de los 3 que vimos ayer? La técnica. ¿Ok? ¿Qué técnica es esta? Ajá, sí, 2D digital. Es correcto. 2D digital. ¿Qué técnicas eran las que vimos en los ejercicios de ayer? En los cortometrajes de ayer. Va de Siria, que era... Lo describiste como collage, ¿no? Ok, sí, una especie de collage. Digamos, pueden ser técnicas o características principales de algunas de las que mencionamos ayer. Y el Pas de Deux directamente eran más técnicas como de edición. Ok, sí, este terreno, como de el término que surgió ayer como de lo híbrido de la animación y la acción viva, ¿no? Que en ese caso fueron sobreimpresiones. Los 3 ejemplos de ayer iban un poco por esta línea. La combinación de animación y acción viva, incluso la discusión de pronto de cuál de los dos será. Si yo les pregunto, este cortometraje que acabamos de ver, ¿es animación o es acción viva? ¿Qué me contestan? Animación. ¿Alguien estaría en desacuerdo con esa afirmación? ¿Por qué nos es tan más fácil pensar que este es animación y con los de ayer dudamos? O hubo más discusión, digamos. ¿Qué brinca? ¿Qué es tan evidentemente distinto entre este y los de ayer? Que directamente sea una representación pictórica y no es... Total, que no se vea como la vida real, pues. Representación pictórica. Distinto a la realidad. Esta es parte justamente, un poco como del punto que quería que encontráramos. Los trabajos de ayer no solamente se asemejaban más a la realidad, sino que estaban utilizando material directamente registrado de la realidad, ¿no? Acción viva, aunque fuera manipulada e intervenida cabalmente. Pero en este caso surge de la hoja en blanco, tal cual pues. Es un trabajo no hecho con fotografías ni material fotografiado, sino directamente con ilustración. Mucho de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con semiótica, realmente. Y la semiótica, pues, es un campo súper amplio, pues, y en muchos sentidos me considero un novato, entonces, a ver cómo nos va. Pero sí, les puedo decir que pues tiene que ver con analizar los significados, digamos, de las obras. O en general, pues, cómo se crean y cómo se interpretan los significados. Y entonces vamos a tener algunos términos como, por ejemplo, representación, tal cual, pues. Estamos hablando, en este caso, de que lo que estamos mostrando no es el objeto real, sino algo que nos está señalando una realidad. Y eso es conocido como un signo. Tenemos por aquí, me parece, una bonita definición de la RAE. Objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Los signos aplican para todo en la vida. Esta es una clase sobre animación, sobre un medio audiovisual, y nos vamos a estar preocupando sobre todo por el aspecto visual del medio, porque el auditivo, hay ciertas posibilidades distintas con la acción viva, pues, pero en general se puede manejar también bastante más similar. El mundo visual es en el que es más contundente la diferencia y entonces donde vamos a estar ahondando mucho más. Entonces nos vamos a preocupar por los signos visuales. Entonces, objeto, fenómeno o acción material, en este caso, una imagen. Una imagen que por naturaleza o convención está significando algo. Son signos. Todo con lo que vamos a estar trabajando
van a ser signos. Signos por representaciones. ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver a un astronauta, sale en una expedición, deja a su chica en la Tierra y termina en algún lugar desolado. No es cierto, no vimos eso. Vimos unas imágenes que representan a un astronauta y unas imágenes que representan a una chica. Realmente vimos un montón de manchas de colores que estaban ordenadas y codificadas de una manera en la cual pudimos interpretarlas para recibir este significado. Lo damos por sentado, pero es tan descabellado, diría yo, como el hecho de que podamos percibir la ilusión de movimiento, como estábamos hablando ayer, pues, ¿no? Que tengamos la capacidad de que nuestros cerebros no duden y todos lleguemos a la misma conclusión de que estas imágenes creadas a mano, aunque sea a través de una computadora, son interpretadas como un ser humano, cuando realmente, si lo vemos, a este personaje, cuán distinto es de cualquiera de nosotros. O sea, todos nosotros somos humanos, hasta donde tengo entendido, y vemos esta imagen y podemos decir también que es un humano. Es rojo y su rostro son unas cuantas rayitas y aún así no tenemos, como que no hay discusión, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona este cotorreo? No es un astronauta, es un signo que representa el objeto real o la idea real de un astronauta. Igual que si les hubiera puesto la fotografía de Neil Armstrong, pues también sería un astronauta, también lo veríamos, y si tuviera el traje, pues si no tiene el traje yo no sabría quién es, pero si tiene el traje diríamos también que es un astronauta, a pesar de que son tan distintos una fotografía de Neil Armstrong de este personaje como lo es este cortometraje de los que estábamos viendo ayer. Justamente ahí es donde estamos empezando a caminar, en el esquemita que sí voy a querer empezar a dibujar aquí, ¿no? Ya estamos empezando a hablar de 2 puntos que vamos a nombrar un poquito más, pues, pero aquí estamos hablando de esto, de esta representación, y aquí estamos hablando de Neil Armstrong. Hay muchos tipos de signos distintos. Normalmente se habla de 3: íconos, índices y símbolos. Los íconos funcionan a partir de su semejanza visual con lo que están representando. O sea, el ícono, siendo un signo, siendo una representación, se parece en mayor o menor medida a lo que está representando. Entonces, tanto esta imagen como Neil Armstrong, una fotografía de Neil Armstrong, son signos, son íconos que visualmente reconocemos como la idea de un astronauta. Pero incluso podrían decirnos alguien no es cualquier astronauta, podrían decirnos es Neil Armstrong. Pero si ponen esta imagen junto a la fotografía de Armstrong y nos preguntan cuál se parece más al verdadero, vamos a señalar la fotografía. Podemos decir que hay mayor contenido icónico en la fotografía de Armstrong que en una ilustración de él, que en una caricatura de él, como estábamos diciendo ayer, en el caso de que fuera exagerada y tuviera una intención humorística. Esto de lo que le estoy hablando lo tomo yo de Scott McCloud, que mencionábamos ayer, de su libro Understanding Comics, y él sí utiliza el término cartoon cuando está hablando como de iconos simplificados en sus elementos. O sea, McCloud sí diría que esta ilustración es un cartoon de un astronauta, a pesar de que para mí me incomodaría decir que es una caricatura de un astronauta, por lo que ya exploramos ayer. Pero lo que es cierto es que hay menos elementos en esta imagen que en una fotografía. No les pongo una fotografía porque todos podemos imaginarnos una, pues, pero ¿qué diferencias principales se encontrarían entre esto y una fotografía de alguien, pon tú, en las mismas condiciones? O sea, Armstrong así, incluso sin el bracito, pues. ¿Qué sería lo primero que dirían que es distinto? ¿O qué le falta, entre comillas, a esta imagen comparado con la fotografía? ¿Qué le quitaron? Volumen, digamos la sensación de volumen que puede darse según la iluminación, probablemente.
O sea, las sombras son parte de lo que nos hace adivinar volumen. Cuando decimos esa fotografía está muy plana, es muy probablemente porque está iluminada toda frontal con flash. Eliminas todas las sombras. Es un poquito lo que hubiera pasado aquí, justamente. No hay sombras, no hay una sensación justamente tanto de volumen. Es mucho más fácil imaginarnos a este personaje siendo como de papel que a Armstrong. ¿Qué tal el color? ¿Qué es distinto en términos de color? En esta misma idea como de reducir. Es plano el color, este blanco es tan blanco como el blanco de allá, en la zona que es blanca, pero hay otros colores. ¿Qué otros colores tenemos en el personaje? Rojo, blanco, negro. ¿Algún otro? Rojo, blanco y negro. 3 sin variación. Un negro uniforme, un blanco uniforme y un rojo uniforme. Si tú agarras la fotografía y tomas un selector como de Photoshop para ver las distintas tonalidades, RGB, bla, 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 tendrías una lista inmensa de posibilidades. Incluso si fuera en blanco y negro, tendrías una posibilidad inmensa de brillos diferentes. Y aquí estamos trabajando con 3. Hay una reducción muy importante en la gama de los colores. Hay una reducción en la sensación de volumen. Hay una reducción en, ¿cómo llamarlo?, los detalles. El traje de astronauta tiene los elementos suficientes para saber que es un traje de astronauta. Tiene un casco, tiene un par como de elementitos aquí genéricos que podríamos adivinar que serían como el equivalente del de la NASA o el equivalente de estos parchecitos que tienen, quién sabe para qué, igual en los hombros. Y tan tan. Suficientes elementos para que sepamos qué está representando este signo y nada más. Es una reducción hacia los elementos estrictamente necesarios y por lo tanto, entre menos factores tienes a considerar, pues más importantes son cada uno de ellos. La fotografía podría estar llena de sutilezas, de tantas cosas que fijarse que no sabríamos por dónde empezar. Si les preguntara nada más cuántos colores hay en la fotografía, podríamos entrar incluso en discusiones de si ese azul es marino o es aqua. Y aquí no tenemos tanto ese problema porque son muy pocas cosas, pero entonces cada una de ellas es básica, es crucial. Hay una amplificación de significado a través de la reducción de elementos significantes, ¿no? Todo el personaje es un signo, pero está compuesto de muchos pequeños signos que son icónicos porque se asemejan visualmente a un objeto, pero van perdiendo su característica icónica, entre se van reduciendo. Vamos a hacer nuestro esquemita bonito. O sea, bueno, ya hice esta línea porque, como se imaginarán, no son cajas, es una escala porque así funciona la vida. Vamos a sustituir estos términos que no significan nada por algo un poquito más consistente. Ya empezamos a plantear algunas palabras que nos pueden ser útiles, como por ejemplo, icono. Ya dijimos que hay una especie como de contenido icónico en cualquier imagen que se acerca o se aleja hacia qué tanto representa de la misma manera visual un elemento real. Tenemos ahí otro concepto por aquí, el objeto representado de alguna manera. El Neil Armstrong de verdad no es un signo, es lo que es, pues no está representando otra cosa, no está sustituyendo a algo más. Sí puede ser un signo, pero no un signo de sí mismo. Puede ser un signo que represente nuestra idea de los astronautas, nuestra idea de la humanidad en el espacio, nuestra idea de la NASA, quizás. Que eso nos mete evidentemente en problemas porque ya no hay una representación visual necesariamente. Quizás me estoy adelantando o quizás estamos llegando de todos modos a donde tenemos que ir avanzando. Está bien. Neil Armstrong representando la exploración espacial es un signo distinto a los iconos. Porque ¿cómo se ve la exploración espacial? No solamente cómo se ve, ¿qué es físicamente? ¿Cuál es el objeto real de la exploración espacial?
lo más cercano sería el espacio, ¿no? El espacio. Puede ser el espacio. Sí, ve uno el espacio y puede uno pensar quizás en la exploración espacial. Igual que puede uno ver al astronauta. Igual que puede uno ver muchas cosas distintas. Es demasiado amplio. Es demasiado abstracto. Es finalmente un concepto, la exploración espacial. Neil Armstrong no es un concepto. Neil Armstrong puede representar conceptos, pero es un ser humano. Entonces, si no es un ícono, ¿qué otro tipo de signo puede ser? ¿Qué término se les ocurre? ¿Qué puede funcionar? Un signo que representa algo demasiado abstracto. Es una palabra que conocen y que utilizan. Un símbolo. Ajá. Incluso la conjugamos. Normalmente no decimos esto representa aquello. Decimos esto simboliza X y Y. Neil Armstrong simboliza la exploración espacial. Igual que muchas otras cosas. Símbolo. Vamos a ver dónde podemos acomodar la idea de los símbolos. Entonces estamos construyendo esta escala. Esta es una escala de representación, que es el término que habíamos estado utilizando. De representación visual incluso. Digo, todo lo que estamos hablando es visual, entonces a lo mejor el término visual se da por sentado. Lo voy a poner aquí para que no se nos olvide que en este momento estamos hablando del aspecto visual. Ayer hablamos mucho sobre el movimiento mismo, sobre la ilusión de movimiento. Vamos a volver eso más adelante el día de hoy, pero en este momento lo que nos interesa es el aspecto visual, semiótico incluso, porque estamos refiriéndonos a signos. Entonces esta es una escala de representación de aspecto visual de los signos, semiótico. Icono de un lado, símbolo del otro. Necesitamos otros términos que nos ayuden a acomodarnos de un lado del otro. Ya estuvimos hablando justamente como de la diferencia entre esto y una fotografía. ¿Qué dijimos que estábamos? ¿Cuál es el proceso que estábamos haciendo aquí a partir de la fotografía? Que dijimos que hacen los cartoons. Una simplificación, una abstracción. O sea, simplificación funciona, pero podemos encontrar a lo mejor un término más pomposo todavía. Pues no sé si tiene caso. Sintético. Es un poco quizás lo que estoy pensando. Una síntesis de elementos, que es justamente la simplificación y la selección y la depuración de elementos. Estamos siendo sintéticos. Ajá, justamente es como de este mismo curso lo estoy dando en Indie. Solamente que en Indie todo lo que estamos viendo ahora en 24 horas totales lo estoy dando yo básicamente en hora y media. Tengo que ser profundamente sintético para poder comunicar toda la información que quiero comunicar. Tengo que saber seleccionar muy precisamente qué entra y qué sale. Estoy sí hasta cierto punto simplificando para poderlo comunicar, pero intento que se comunique la misma idea, nada más mucho más breve, mucho más conciso, con muchas menos cosas. Que no necesariamente por simplificar perdamos demasiado significado. Sintético. Entonces es una representación sintética. Esta es una representación sintética de un astronauta, pero podemos tener una representación mucho más figurativa. Más figurativa. Se asemeja más a la figura del objeto representado. O sea, en este extremo tiene todos los mismos elementos que el objeto, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de depuración. Es más icónico. Si eres más sintético, eres más simbólico. Aquí se empieza a poner engorroso porque podríamos decir que hay quizás o un lindero o una bifurcación. No estaría 100% seguro. Pero llega a un punto donde estás minimizando ya tanto y te estás alejando tanto de la representación figurativa de la realidad que puede ser que reduzcas los elementos pero se siga pareciendo por cómo se ve, o que reduzca los elementos y que sigas entendiendo qué es lo que representa, aunque ya no se parezca en absoluto. Y entonces se vuelve simbólico, precisamente porque ya no se parece o porque no se puede parecer porque no es visualmente nada. La exploración espacial es un concepto. Es un concepto que nos es más fácil quizás aterrizar con ciertas imágenes, pero podemos tener conceptos más ambiguos, que también van a detonar imágenes, pero van a seguir siendo muy amplios. El amor,
el amor se puede expresar visualmente de 1000 maneras, pero también se puede expresar de muchísimas maneras que no son visuales. Se puede comunicar como sea. Y entonces, ¿cuál es el símbolo universal, o cuando menos en nuestra cultura occidental, del amor? El de Peñas, yo también estaba pensando, sí. Sí, supongo que universal menos Peña Nieto. Un corazoncito. ¿Se parece esto a un corazón de verdad? Hemos visto seguramente alguna fotografía o alguna incluso representación de un corazón, pero con fines más científicos, con mucho más contenido figurativo. Vemos esto y pensamos en amor, pero también podemos decir corazón. A pesar de que en estricta teoría los corazones no son así. Esto se parece más a un durazno, ajá, sí, una manzana, a un rábano. Y sin embargo la gente no pensaría en un rábano hasta que le puse esa hojita. Ahorita vamos a hablar sobre eso, va a ser interesante. Pero por lo pronto así podemos decir es un corazón o podemos decir es el amor. Dato curioso, esta figura no es gratuita, 100%. Podría serlo porque al final lo que nos importa es la convención. Entendemos que esto es el amor porque la cultura nos ha dicho que esto representa el amor. Si llega un marciano y ve esto, nos va a decir, eso no es un corazón, no se parece a un corazón, ni se parece al amor. Pero todos acordamos, como sociedad, que esto va a representar el amor, porque va a ser mucho más fácil que nos comuniquemos si lo entendemos de esa manera. Entonces podría ser 100% arbitrario. En este caso, dato curioso, no lo es. No lo he investigado a fondo, pues, pero me lo encontré así como en algún post de Facebook o alguna cosa así, que se supone que cuando abrazas a una persona, como digamos si la otra persona me abraza de mi lado izquierdo, mi corazón y su corazón se acercan lo más posible y entonces esto se supone que pretende ser el corazón de dos personas que se están abrazando. Va a ser horrible pues, pero esto con sus venitas y lo que sea, y esto se puede parecer más, aunque esté espantoso, a dos corazones que esto solo. Dos corazones se están abrazando. Entonces no solamente es el amor propio, sino el amor entre los individuos como entre las naciones, la paz y esas cosas. Pero no importa, no tenemos que saber esto para entenderlo. No tiene que ser figurativo, no tiene que ser icónico para que la representación funcione. Incluso lo redujeron a sus mínimos elementos, porque es mucho más fácil para todos dibujar un corazoncito sintético que dibujar este de Braille, que se supone que yo sé dibujar, y miren la cosa más espantosa que hice. Entonces, pues el resto de la humanidad está metida en un problema. Y como el corazón, 20 cosas. ¿Qué otros símbolos no figurativos se les ocurren? Símbolos que representen conceptos. El de la paz. El de la radiación, que es como un triangulito. ¿Cómo se ve la radiación? No la podemos ver, pero con esto todo entendemos. Podríamos ser más icónicos, hay ciertos símbolos más icónicos, todavía más icónicos que nuestro corazón, y que sin embargo entenderemos universalmente. ¿Ustedes ven esto? Peligro. ¿Pero por qué peligro? Porque ¿qué es esto visualmente? Icónicamente, ¿qué es esto? Un cráneo. Cuando podemos ver el cráneo de alguien, ¿cómo está esa persona? Muerta. Muerta, básicamente. Bueno, o sea, una radiografía también, supongo. Si no tienes cuidado con lo que sea que esto tenga, puedes terminar así. Y la gracia, además, es que los símbolos, al ser visuales, si compartimos la convención más allá de nuestras fronteras, pueden ser mucho más universales que el lenguaje. Si yo le pongo a mi botella peligro y llega alguien que no habla español, pues a lo mejor lo damos por perdido. En cambio, todos los seres humanos tenemos cráneos. Y todos los seres humanos, tanto por convención como por instinto, pues podemos tener cierta aversión al concepto de la muerte. Porque incluso nos podemos ir más lejos, ¿sabes? Tú eres un hombre de las cavernas y te encuentras con un esqueleto y hay algo en ti que sabe que o hay un depredador cerca que se comió a tu compañero homínido, o a lo mejor está enfermo y no te tienes que acercar porque te puedes contagiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no quiere uno estar cerca de esqueletitos. Y eso sigue aplicando hasta nuestros días. Es más icónico que el símbolo de la paz. No tengo idea de dónde viene esto.
Pero si me pidieran hacer a mí un símbolo icónico de la paz, pues te metes en problemas. Puedes hacer una paloma, pero ¿por qué las palomas representan la paz? También es convencional, pues. También es una decisión social, nada más. Y debe tener una razón de ser, pues. Pero el tejón podría ser el animal que representara la paz, si hubiéramos decidido eso perfectamente. Otro símbolo, digamos, los símbolos más utilizados cotidianamente por todo el mundo, que no se parecen en absoluto a lo que representan. El significado se comunica perfectamente. De hecho, podríamos decir que pocos signos representan el significado de manera tan precisa y sin embargo tiene cero contenido icónico. Es un grupo de símbolos y los están utilizando todos los días de su vida. ¿Las letras? Las letras. Exactamente. Entonces ni siquiera hay que dibujarlo porque lo tenemos all over the place. Si lo sabes interpretar, si tienes la convención, es decir, si fuiste alfabetizado, si aprendiste a interpretar estos signos, todo mundo sabemos que digital es digital. Puedes incluso no saber exactamente qué significa que algo sea digital, pero puedes pronunciar digital. Y ese es un poco el punto. Es un símbolo que está representando, primero que nada, un sonido, y un sonido que, dicho de paso, también es completo y absolutamente arbitrario. El lenguaje sonoro, de pronto tiene, sí, ciertos orígenes, pero en general es arbitrario, pues. Los primeros grandes teóricos de la semiótica, Ferdinand de Saussure, Charles Peirce, de donde sale casi todo lo demás, eran sobre todo lingüistas. Y ponían el ejemplo del perro muy a menudo. Perro significa perro, igual que dog significa el mismo animal, y chien en francés significa el mismo animal, y hound en alemán, quizás. Distintas culturas llegaron a la necesidad de representar lo mismo de manera sonora para poderse comunicar y de manera arbitraria, pues. Entonces unos dijeron, pues que perro sea perro, va. Y los otros dijeron que let's make dog be dog, ¿no? Y ninguno de los dos tenía ninguna razón mejor que los otros para hacerlo, pero una vez que todos estamos de acuerdo en lo mismo, funciona. Son símbolos convencionales, no son naturales. El cráneo puede ser un poquito más natural, quizás, pero alguien decidió que esto fuera gráficamente, esto podría ser nada nos detiene. O sea, es un poco lo que está sucediendo ahora con el lenguaje inclusivo. Si lo entiendes, si lo sabes utilizar, funciona, y si no, no. No existe por sí solo, no surge de la naturaleza, y si todos nos ponemos de acuerdo en utilizarlo y todos lo sabemos codificar, no hay ningún problema. Todos los idiomas son distintos entre sí y hay unos que asignan género femenino y masculino a los objetos, como el español, y decimos la cuchara, y otros en inglés dicen the spoon, y no es ni uno ni otro, pues. Simplemente porque así se organizó, pero no hay necesariamente una razón natural que los lleve a un lado a otro, pues. Deben haber ciertas razones por las cuales llegaron a esas conclusiones, pues, pero se puede transformar de una u otra simplemente por convención, pues. Y en México todo mundo podríamos decidir que ya no queremos usar el español y todos vamos a empezar a hablar en inglés porque ya lo estamos haciendo, o en mandarín, y si todos nos ponemos de acuerdo vamos a poder seguir funcionando, pues. Si todos sabemos codificarlo de la misma manera y estamos de acuerdo en que los mismos signos representan las mismas cosas. Porque si ahorita viene un chino y nos empieza a hablar, él está utilizando un montón de signos muy complejos, pero nosotros no los entendemos, no los sabemos codificar porque no estamos de acuerdo en esa convención. Pero lo podemos aprender, por supuesto. Esto es semiótica en general y por eso rebasa en muchos sentidos el campo de nuestra materia, pero creo que es muy interesante igual manejarlo y se puede aplicar para muchas cosas. Nuevamente estábamos nosotros hablando del aspecto visual. Es nuestro principal show. Y justamente aquí yo pienso como en esta bifurcación o en esta diferencia, porque las letras no son necesariamente una síntesis. O sea, sí son muy sencillas, sí son muy simples, pero como no se asemejan visualmente, tienen cero contenido icónico, entonces no podemos hablar necesariamente que estén en el extremo sintético de un esquema, en el simbólico. Pero si nos vamos al extremo sintético, un signo que sea profundamente simple
pero siga siendo visualmente semejante a algo que todos podamos asociar y que nuevamente utilizan, me arriesgaría a decir, quizás no diario, pero muy a menudo, sobre todo en esta época. Los emojis. Los emojis, o incluso más amplio que el propio emoji, el origen del emoji, pues. El proto-emoji. ¿No? Uno escribe esto y el programa te pone una ilustración, pero puedes seguirlo utilizando así. Es más sintético, de hecho. Tú le das este signo al WhatsApp y el WhatsApp te lo interpreta y te va a decir, no, mejor vamos a hacerlo así, y que tenga sus pupilas y que tenga sus dientecitos y la manga del muerto. Lo está queriendo hacer mucho más icónico. Está queriendo que se parezca mucho más a la cara de alguien sonriendo. Pero todos podemos interpretar esto, pues, en una combinación de naturalidad y convención hasta cierto punto, pues. Es natural porque son dos ojos y una boca. Lo puse de lado porque así lo ponen los teclados, pero digamos, podría ser todavía más fácil para que no sea una persona acostada, ¿no? Son dos puntitos y una línea curva. Dos puntitos y una línea curva y sin embargo tú le preguntas a alguien qué es esto, no te van a decir son dos puntitos y una curva. Te van a decir es una sonrisa, es una cara sonriendo. Es icónico, profundamente sintético. ¿Podemos seguir representando la sonrisa de alguien con menos elementos que estos? Y que se siga comunicando el significado, ¿no? Pues difícilmente. Tenemos solamente 3, entonces es muy fácil. Si el proceso de sintetizar es reducir elementos, pero preservar significado o incluso ampliarlo, vamos a decir, bueno, vamos a dejar nada más estos dos. La pura curva también. ¿Qué es esto? ¿Es una sonrisa? No. Pues no creo. La pura curva entonces. ¿Es una sonrisa? Sí. ¿Es una sonrisa? Sí, puede ser una sonrisa. ¿Puede ser una sonrisa? Sí. Digamos, físicamente puede ser la sonrisa. Esto ya representa también estoy feliz. Esto más difícilmente representa estoy feliz. Y aquí lo que estamos utilizando mucho es el contexto. El contexto no solamente de la clase, pues, sino de todo lo demás, pues. Si yo hubiera llegado empezando la clase sin decir absolutamente nada y hubiera hecho esto, o sea, al que me diga es una sonrisa, o sea, a lo mejor, pues, hay gente muy rara. Pero yo podría haber apostado dinero, pues, a que nadie me hubiera dicho es una sonrisa. Sí, con cero contexto. Y ese es otro de los encantos con los que vamos a estar trabajando, pues. Los signos se relacionan entre sí y se vuelven más que la suma de sus partes. Finalmente, aquí podemos decir que esta carita sonriente son 3 signos. Un ojo, otro ojo y la sonrisa físicamente, la boca. Pero para poder interpretar cualquiera de los 3, necesitan idealmente estar juntos, en esta misma disposición. Si yo tengo, y yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Esto sigue siendo una carita feliz? Está triste al revés. Exacto. O sea, lo podemos seguir codificando, lo podemos seguir interpretando, pero ya tiene un significado distinto. Los mismos 3 signos, los mismos 3 elementos gráficos con exactamente el mismo aspecto visual, simplemente por su disposición cambian de significado. Siguen siendo 2 ojos, siguen siendo una boca, pero los ojos por sí mismos podemos seguir diciendo que son ojos, la boca podemos seguir diciendo que es boca, pero ya no es una sonrisa, sino una... ¿Existe una palabra para decir una no sonrisa? Pues sería eso. Ya no representa felicidad, sino que representa tristeza. Y algo más que mencionó Anto, está de cabeza. Hay un nuevo significado. Aquí no dijimos está al derecho porque lo dimos por sentado, pero en estricta teoría estábamos también interpretando eso. Y aquí tenemos una información más, precisamente. Y ninguno de estos 3 signos se invirtió por sí solo. Se recorrió la posición de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va construyendo significado. Y corrígeme si me equivoco, pero Anto, dijiste aquí
que el WhatsApp te lo convertía y dijiste, pero es más padre, ¿no? O sea, te gustan más estos. Pueden haber, evidentemente, diferencias de opiniones. Puede haber gente a la que le guste más que sea icónico. Pero yo también argumentaría que nos gusta la síntesis. Y hay muchas razones y muchas teorías, muchas hipótesis con las cuales podemos especular por qué. Pero voy a aprovecharme. ¿Por qué prefieres tú esto por encima de eso? Si es que lo tienes, si es que lo has desmenuzado. Ajá. Creo que me parece más sencillo. Es más neutro. Si pongo como la feliz, como que hay muchas opciones para estar feliz en WhatsApp. Entonces como que siento que de esas solo hay una y es como así, ya está. ¿Sabes? O sea, siento que es más como general. Ok. Neutro, pero sobre todo general. Me parece muy interesante. General, no tengo la definición de la RAE en este caso, pero general podemos hablar que cubre un terreno muy amplio. Los humanos en general. No estoy hablando de un humano, no estoy hablando ni siquiera de un grupo pequeño, estoy hablando del concepto de los humanos y de varios humanos. Cualquier cosa en general, ¿no? Las escuelas de cine en general, no solamente el CUEC, tienen X y Y problemas. Es una representación amplia. Puede ser muchas cosas. Cuando un mismo estímulo puede significar más de una cosa, decimos que es ambiguo. Y es ambiguo porque es general. ¿Cuál sería el contrario de general? Específico. Específico. Ya me di cuenta que este símbolo no se entiende si lo invierto. Se supone que sea este, pues, que es como no es igual a, pero cuando lo pones así, parece ya, o sea, deja de significar lo mismo, es una H. Pero bueno, no me desvío. General es antónimo de específico. Entre más nos alejamos de lo figurativo y más nos vamos a lo sintético, más generales se vuelven nuestras representaciones, más ambiguas, mayor cantidad de significados podemos tener en los mismos signos. ¿Sí me siguen? Durante muchísimos años los emoticones eran amarillos. Yo me imagino que la lógica fue, ningún humano es realmente amarillo. Como no representa específicamente ninguna tez de la piel, entonces puede representar varios tonos de piel y todos podemos sentirnos incluidos. Me imagino que esa fue la teoría. Recientemente ya WhatsApp te deja elegir si quieres que tu carita feliz sea amarilla tradicionalmente o que sea una gama de tonos de piel. Y la teoría dice que vas a elegir la que más se parezca a ti para que represente más icónicamente tu propia imagen. Hay gente a la que le funciona eso. Hay una cuestión ahí justamente no solo de representación, sino de representatividad, de incluir la gama de posibilidades humanas. Pero hay gente como Anto, como yo, quizás como algunos de ustedes, que nos gusta pensar en esta generalidad, que nos gusta pensar que esta carita nos representa a todes, tal cual, ¿no? Esta carita es específica en cuanto a que asumimos que es un ser humano. Con un poco de imaginación podríamos pensar a lo mejor que es incluso un homínido, más hacia los simios, pues, pero lo más automático porque pensemos por la disposición y por los elementos es que es un ser humano. Es un ser humane. No es masculino, no es femenino, no es viejo, no es joven, no es mexicano, no es de Oriente, ni de Europa, ni de África, ni de ningún lugar. Todos somos esta carita. Yo estoy feliz cuando yo lo pongo. Tú estás feliz cuando me contestas. Todos estamos felices cada vez que la utilizamos. Es mi felicidad, tu felicidad y la de cualquiera de nosotros. Todos somos el happy face, pues.
precisamente porque está lejos de la especificidad y de la figuración y de la iconicidad. Todos podemos entrar aquí. Y eso tiene un montón de implicaciones muy interesantes y muy acorde con el terreno de la animación. Porque la animación puede funcionar en cualquier punto de este espectro, pero es mucho más fácil, mucho más común y mucho más interesante, incluso diría yo, cuando empieza a jugar más en esta zona, precisamente porque es una zona que no puede explorar su hermana, la acción viva. La acción viva está aquí, básicamente siempre. Básicamente siempre. Podemos jugar un poquito. Ayer vimos 3 ejemplos, 3 cortometrajes. ¿Cuál de ellos les parece que se acerca más a esta zona visualmente? Pueden decir la opción que quieran mientras no sea nada más como al azar. O sea, si tienen alguna razón detrás y lo podemos explorar, está interesante, pues. O sea, que no es una adivinanza. Yo diría que el de Gondry. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está volviendo la música de elementos visuales que se repiten. La casa no es una nota, pero en este contexto suena o pretende ser un sonido. Claro, me voy a arriesgar a seguir por esta línea. Visualmente es una casa, pero por cómo está codificado y construido en relación con los otros signos de la película, lo interpretamos como la asociación de la nota. Muy interesante, muy interesante. Aquí hay una versión, aquí hay una opinión. Alguien piensa que ese mismo u otro de los cortometrajes podría ser más en este terreno. Pista, no olvidemos que estamos trabajando con el aspecto visual. Es una trampa quizás, porque la animación no se puede interpretar nada más por imágenes fijas. Pero si yo les mostrara una imagen fija de los 3 cortometrajes que vimos ayer y les preguntara cuál es más en esta zona por su aspecto visual, ¿cuál dirían? Pues quizá por momentos el pas de deux se acerca más a lo abstracto. Okay. Justo en estas pequeñas partes donde se ve todo el trayecto del movimiento simultáneamente. Ok, tenemos aquí otra versión. ¿Alguna más? ¿O nadie va a luchar por el borrego asesino? Pobrecito borrego asesino. Creo que yo tampoco lucharía por el borrego asesino. Es muy interesante y supongo que esa es la gracia de dar clases, pues que cuando encuentra uno cabezas distintas puede uno recorrer caminos distintos. Está padre. Reconozco que mi pregunta estaba buscando, y quizás no fue específico, y por eso, y estuvo bien, curiosamente, porque yo estaba pensando en lo sintético, no en lo simbólico, pero la respuesta de Rod me parece que fue por lo simbólico, y eso fue muy interesante, porque entonces creo que tenemos estas 2 opciones. Nada más por aspecto visual, yo argumentaría que efectivamente Pas de Deux, nada más vemos las partes iluminadas en este backlight, que nos sugieren los cuerpos. Sigue habiendo bastante contenido icónico, pues, porque cuando hacen los mediums podemos percibir bastantes rasgos del rostro, ¿no? Quien conociera a esas personas en específico las reconocería, seguramente, pues, pero si hay una reducción en el sentido en el que son justamente unas manchas de luz y hay zonas que están completamente fuera de rango, que no podemos leer y que aún así estamos pudiendo interpretar visualmente como lo que son, como bailarines. Y hay momentos en que son pura línea, ¿no? Pura abstracto, o sea, lo más sintético de ese cuerpo, ¿no? Sí, según cómo se van acomodando, cómo les pega la luz, puede ser un filito muy simple. El inicio del corto en el que ella empieza acostada puede ser incluso difícil de interpretar que es una mujer acostada en el piso. Es demasiado abstracto, justamente. Y me parece muy interesante que haya salido a colación el ejemplo de Gondry, porque visualmente la casa es una casa. Y si nada más vemos el estilo, habría que estar completamente desconectado si no has visto la película, no tienes el contexto para decir, esa casa es un sonido.
Está bien chido, pues, está muy locochón ese pensamiento, pero lo interpretamos como sonido precisamente por el contexto y por cómo está construido. Entonces, rebasa lo visual y sigue siendo una casa, sigue representando una casa, pero representa también simbólicamente un sonido. Entonces, sí, los signos son lo suficientemente complejos como para ubicarse en muchos lados. Entonces, visualmente el contenido icónico lo pone como casa, pero por el contexto y la relación con los otros signos lo interpretamos, y esa es finalmente parte de la intención de Gondry, como este sonido. Entonces tenemos esas dos sopitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo representamos un sonido que siga siendo un sonido, pero que no tenga contenido icónico? Con una nota. Yo dibujo todo como si no supieran lo que es, pues. Pero una nota, exactamente, ¿no? Que como todos los otros amiguitos, lo interpretamos como nota porque sabemos convencionalmente que es una nota. Ahí no todo tiene que significar lo que parece. En la vida en general y con un montón de margen de maniobra en la animación, diría yo. Porque entre más nos vamos a lo sintético, más nos vamos a lo ambiguo y a lo general, más fácil es, diría yo, meter otros significados ajenos. Scott McCloud en su libro tiene una teoría interesante, aunque yo no... Me faltaría ver si tiene otras fuentes o otras personas que lo discutan como para estar 100% seguro si eso funciona o no funciona, pero él argumenta una cosa que llama el masking effect, masking como de máscara, en el que dice que todos los seres humanos vemos el exterior y el exterior es completamente absolutamente figurativo e icónico y lo codificamos de esa manera. Pero nunca nadie puede ver su interior de alguna manera. Y más específicamente, nunca nadie puede ver su propio rostro directamente. La única manera en la que podemos ver nuestros rostros es a través de un espejo, o sea, de una reflexión, o de un registro, una fotografía, un video. Pues. Hasta donde tengo entendido, a nadie le han extirpado los ojos y han mantenido la conexión con los nervios como para poderlos invertir y verse a sí mismos, y ojalá no lo hagan. Pero mientras eso no suceda, entonces yo nunca he visto la cara de Bastián. Y es muy fuerte, ¿no? Ninguno de ustedes ha visto nunca su rostro. Todos los demás lo hemos visto más. Yo te conocí en persona ayer y he visto mucho más tiempo y más veces tu rostro real, sin nada en que lo intervenga, que tú, que lo has portado durante quién sabe cuántos años. Y lo mismo para cualquiera de ustedes. Está cañón. Alguna consecuencia puede ser que tenga eso sobre nuestra psicología. Lo que argumenta Scott McCloud es precisamente que estamos acostumbrados a que el exterior es completamente figurativo e icónico, pero sí tenemos una idea de qué está haciendo nuestro rostro. Pero no lo puedo ver, pero sé lo que estoy haciendo. Sé cuando estoy sonriendo, sé cuando no, sé cuando estoy hablando y moviendo la boca, por muchos estímulos, como la sensación física y lo que sea, pero podríamos no sentir nuestro rostro, no tener el sentido del tacto, ni el sentido del oído, ni ningún otro, y aún así sabríamos, porque nosotros lo estamos haciendo, qué estamos haciendo con nuestra cara. Y entonces, Scott McCloud argumenta que creamos una especie de imagen visual, una imagen visual representativa, simbólica de nosotros mismos en todo momento, que tiene forzosamente que ser más sintética, tanto porque nuestra imaginación es más limitada que nuestra visión, quizás, como por simpleza, pues, porque no necesitamos estar carburando todo el tiempo precisamente. O sea, yo tengo por aquí como un granito que me salió hoy en la mañana, pues, pero no tengo que estar pensando en él todo el tiempo. No es importante. Ustedes lo tienen más presente que yo. Además de que lo mencioné. ¿No se ve? ¡Ay! Entonces él argumenta que cuando pensamos en nosotros mismos, pensamos mucho más en yo soy nada más este rostro, nada más esta emoción. Yo me fijo nada más en los elementos específicamente que tengo que tener en cuenta de mí mismo. El grano no es importante. Y entonces tenemos este mismo proceso de depurar elementos para quedarnos nada más con los más significantes, con los más relevantes. Y por lo tanto, dice la teoría que
cuando queremos pensar en lo externo, en lo ajeno, en la otredad, la tenemos bastante más figurativa. Y cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestro interior, lo tenemos bastante más sintético. Y que por lo tanto, además de lo que hemos mencionado anteriormente, nos es más fácil identificarnos con Homero Simpson que con George Clooney, aunque los dos estén interpretando un papel en una ficción. Esa es la teoría. Dijo Homero Simpson por decir lo que sea, pues, con Mickey Mouse. No somos un ratón, pero Mickey Mouse no representa nada más un ratón. Mickey Mouse es un personaje, representa una personalidad y representa la condición humana en ciertos sentidos, pues, y podemos conectar visualmente y empatizar visualmente más con personajes simplificados de esta manera porque los sentimos más como nosotros, tal cual que un actor de acción viva interpretando un papel. Vale la pena pensarlo, vale la pena cuestionarlo, pues. Hay un ejemplo de un comercial en el que ponían, no sé qué era, un electrodoméstico, un tostador o algo así, mientras ponía música muy triste. Ajá. Entonces veían cómo lo agarraban y lo tiraban a bote de basura y lo cerraban, ¿no? La música triste seguía. Y luego el comercial decía, te acabas de poner triste por un tostador descompuesto. Sí. Y funciona. Y eso yo diría que va más por otras cuestiones humanas, como por ejemplo el animismo. El ser humano tiene la propensión a buscar e identificar y asociar todo con vida. Probablemente uno de los procesos que nos ayudan también a que la gente se compre una película animada. A que digamos, qué fuerte la historia de este astronauta y su chica, que no se van a ver jamás, porque quedaron separados en el espacio. Es tremendo, pues, a pesar de que realmente sabemos que son un montón de manchas de colores y que nada de eso existió, pues. Pero le asignamos vida a las cosas, pues, y hay toda una explicación de que de ahí surgen los dioses y las religiones, y que los pueblos antiguos sentían el viento y veían la luna y el agua, y decían, es imposible que este río se mueva y nos abastezca de vida y de alimento si no fuera por la voluntad de algo, ¿no? Y entonces al inicio no era monoteísta, no era él o la diosa, sino que era el dios del río, la diosa de la luna, el del viento, etcétera, etcétera. Le fueron asignando vida a muchas distintas cosas en este proceso de animismo. Y entonces nada más por contexto, por lenguaje cinematográfico, le dimos todos vidas a ese tostador y empatizamos con él, pues. También hay alguna película o algo así en la que alguien dice, les presento al señor Lapicín, el señor Lapicín está muy contento porque hoy es la boda de su hija, y luego lo rompen, y todo el mundo dice, ¡ah! ¿No? Le acabas de dar vida al señor Lapicín y luego lo mataste, pues. Si lo hubieras roto antes de contarnos su historia, la gente no hubiera reaccionado de la misma manera. Y todo esto es, por supuesto, el proceso también de crear ficción. Hablando además de lo visual, me parece interesante esta idea o esta expresión que utilizamos a veces como de no encuentro las palabras para comunicar algo. Tengo este sentimiento o esta idea, pero no sé cómo ponerlo cómo codificarlo con estos elementos, pues, ya sea visuales o hablados. Y es muy común que entonces recurramos a las imágenes. Podríamos poner, estoy contento. Mensaje enviado. Pero utilizamos la carita no solamente porque es más rápido, sino porque hay cosas que nos sentimos como que funcionan mejor comunicándose por medios no verbales, por medios no de lenguaje, por medios ya sean visuales o de otras maneras, pues. Pero se siente uno un poquito torpe quizás diciendo estoy feliz. En cambio pones una sonrisa y siente uno que funciona mejor. Y no solamente funciona mejor, sino que la otra persona lo codifica distinto y lo codifica quizás más auténticamente esa sensación de felicidad que si pones estoy feliz. A pesar de que, por supuesto, también funciona, pues. También hay ciertas especificidades que nos permiten el lenguaje que de pronto se pueden perder si estamos demasiado sintéticos.
Y esto viene a colación, pues, porque tanto acción viva como animación, pero ahora estamos hablando de animación y además la animación nos permite representar en un terreno mucho más amplio y mucho más simbólico de ser necesario, podemos aplicar el clásico una imagen dice más que 1000 palabras, pues. Una imagen dice más que 1000 palabras porque puede contener un montón de significados también. O puede ser específica, entre comillas, pero apelar a una zona de las emociones y de la irracionalidad, que es más fácil llegar, siento yo, a través de las imágenes que a través del lenguaje, porque el lenguaje quizás pasa demasiado por el intelecto. Y aquí nos quedamos por el momento. Un poquito de suspenso, pero continuaremos inmediatamente en la próxima clase. Aprovecho este momento para agradecerle muchísimo a mis alumnos del curso presencial, que con sus dudas y comentarios la verdad es que enriquecieron y guiaron un montón estos videos. En ocasiones tuve que editar sus preguntas, pero es nada más para preservar cierta claridad y brevedad. De la misma manera, todo lo que ustedes tengan que aportar en los comentarios, por favor, bienvenidísimos. Sus inquietudes, sus sugerencias, lo que sea, lo voy a agradecer un montón para escribir un libro, tal vez. Puede ser. Pero por lo pronto, vamos a ver el próximo video. Sigamos intentando entender este rollo raro de los signos, de la representación, de ya váyanse. Ya se acabó el video, ya váyanse.